¿Qué onda brodas? Mi nombre es Daimon Metal y hoy les traigo Top 10 bandas satánicas. Hay infinidad de bandas de black metal y de death metal under y sería imposible con solo 10 puestos abarcarlas a todas, así que en este top voy a hacer hincapié en el éxito y reconocimiento internacional y también en la calidad musical. Comencemos. Formados en 1989, los americanos de Vital Remains debutaron en 1992 y formaron parte de la segunda camada de bandas de death metal. Su death metal muy técnico está influenciado por Deicide y Morbid Angel y al igual que los primeros son abiertamente satanistas. Dawn of the Apocalypse, Deschristianize y Icons of Evil, sus discos de la década, son de escucha obligatoria para todos los fanáticos del death blasfemo. Formados en 1989 por un grupo de músicos mexicanos, la banda aprovechó el aura de violencia que vivía México en ese entonces para llamar la atención. Carteles de droga que decapitaban, mutilaban, prendían fuego, etc. a miembros de carteles de droga rivales, cosa que hasta el día de hoy se hace. Ellos se hicieron pasar por narcotraficantes, y a todo lo anterior dicho le añadieron satanismo y un odio hacia los güeros gringos / yankees, resultado, polémica y reconocimiento. Satanismo, blasfemia, anticristianismo, prostitución y alcoholismo. Son los temas de los que habla esta banda nativa de Brasil. Lo que les faltó de controversia, les sobró de calidad musical. Hacían los tres géneros extremos a la vez: death, thrash y black metal. Su debut de 1987 INRI es de obligada escucha para los fans del black metal de todo el mundo, pero todo su disco de estudio no tienen desperdicio. Nativo de Polonia, tierra poco ligada al rock y metal, empezaron en 1991 bajo el nombre de Baphomet, poco después cambiaron su nombre a Behemoth, un elefante gigante que aparece en el Antiguo Testamento, y empezaron haciendo un black metal muy influenciado por el black noruego, pero el cambio decisivo, tanto en lo musical como en lo lírico, llegó en 1999 con Satánica. Empezaron a hacer un black and death metal muy original, y del simple satanismo como temática lírica pasaron a la mitología sumeria, a la historia pagana, el ocultismo y el culto a Lucifer, ya en 2004 con Demigod, un disco conceptual sobre mitología / historia egipcia, se erigieron como los nuevos mandamases del death metal del nuevo siglo. Siguiendo con países poco ligados al metal y al rock en general, nos vamos a Austria, país que solamente es conocido por ser el lugar donde nació Hitler. También son el lugar de origen de los death blackeros Belpegor, muy parecidos a sus vecinos de Polonia los ya citados Behemoth. Belpegor ya desde el mismísimo nombre se las traen. Belpegor, del hebreo bol, peor, es el demonio de que representa a la pereza, pero también está asociado al libertinaje sexual, a la lujuria y a las orgías. Era adorado por un antiguo pueblo asirio llamado los moabitas, que mantenían relaciones ilícitas con mujeres israelitas, que después eran dadas a modo de sacrificio a su dios. Posteriormente Moisés castigó con la pena de muerte a los hijos de Israel que adoraban a este dios con una masacre que se cobró la vida de 24.000 personas. El nombre le viene como anillo al dedo a la banda. Sus letras no solo hablan de satanismo y blasfemia, sino también de perversión, masoquismo, promiscuidad sexual, mutilaciones, bondaje y demás maravillas. Y por fin llegamos a Noruega, donde el black metal, el subgénero más maldito de todos los subgéneros del metal, es considerada la música nacional de ese país. Gorgoroth es una de las bandas más representativas de este movimiento. Originarios de Bergen, se formaron en 1992 y debutaron 2 años más tarde con Pentagram, pero la polémica empezó con su tercer cantante Gaal, que entró en 1998. Durante 10 años la banda sacó su mejor material de estudio. Las andanzas de Gaal le valieron estar 2 veces en la cárcel, la primera vez en 2002 por asaltar a un hombre y la segunda en 2006 por secuestrar a un hombre, torturarlo y beber de su sangre. El bueno de Gaal tuvo que pagar una buena suma de dinero a modo de indemnización para las víctimas. Las posteriores declaraciones del cantante, donde él mismo se consideraba abiertamente racista y satanista practicante, le vinieron muy bien a modo de publicidad a la banda, que de por sí musicalmente era excelente y no necesitaba de ninguna controversia para destacar. La banda se hizo conocida también por dar los recitales más extremos, donde aparte de mujeres desnudas crucificadas eran cortadas en el escenario, también animales vivos como ovejas y cerdos eran desmembrados enfrente de la multitud enloquecida.
Después lo de costumbre. Empieza el éxito y empiezan las diferencias internas. Gaal fue expulsado de la banda por ser homosexual, y empezó una disputa judicial por los derechos del nombre, cosa que terminó en tribunales en 2009 con la corte fallando a favor de la banda. Después Infernus, guitarrista y líder indiscutido de la banda, reclutó a un nuevo cantante y siguen llevando sus polémicas presentaciones allá donde se presenten. Ahora si nos olvidamos de las controversias y nos centramos en lo estrictamente musical. Si bien los ingleses Venom fueron los que acuñaron el género, la primera banda musicalmente de black metal fueron los suizos Sledgehammer, con sus letras que hablaban de satanismo, blasfemia, muerte, destrucción y del fin del mundo. No solo inspiraron al movimiento black metal que siguió después, sino que también la voz podrida de Tom G. Warrior fue precursora de lo que después sería el death metal. Citados siempre como influencias de bandas como Mayhem, Sepultura, Nocturnal Fear, Burzum, On, Blasphemy, Sarcófago, Possessed, Dark Throne y un largo etcétera. Después cambiaron su nombre por Celtic Frost y el resto es historia. Si hay alguien que no necesita ningún tipo de presentación es Varg Vikernes. Nació en Bergen, Noruega en 1973, y empezó a hacer música a fines de los 80, se envolvió en el movimiento black metal de su país con bandas como Mayhem, Emperor y Mortal ya afianzadas. Empezó a hacer música en 1991 con su proyecto Black Burzum, y paralelo a eso empezó con sus andanzas. Quemó varias iglesias, la más famosa aparece en la portada del EP de la banda de 1993, que para su seguridad en esos tiempos él grababa bajo el seudónimo de Koun Grishnak. El black metal noruego llamó la atención de la prestigiosa discográfica inglesa Garage. Varg fue citado para firmar un contrato, pero lo declinaron a último momento ya que Varg ya por ese entonces era abiertamente racista y antisemita, y la discográfica no quería tener nada que ver con esos rollos. Varg era demasiado loco incluso para su mejor amigo Euronymous, dueño de la disquera que producía sus trabajos, decidió correrlo y Vikernes no se lo tomó para nada bien. Una bronca enfermiza entre los dos llegó a su punto final en 1993 con un Euronymous muerto a apuñaladas por Vikernes en una tarde de agosto. En sus propias palabras: yo actué en defensa propia, ese cerdo comunista quiso asesinarme y falló miserablemente y por eso está, bien, muerto. Euronymous no era ningún nene de pecho, y el juez dictó 21 años de prisión, el mínimo por asesinato simple en Noruega, por actuar en defensa propia. Varg se rió al escuchar el veredicto. La pena se extendió debido a los intentos fallidos de prisión del bueno de Vikernes. En 2008 salió de prisión con varios discos grabados y libros escritos allí. Se declara a sí mismo pagano, nacionalista blanco y anticristiano, no es satanista. Según sus propias palabras, el diablo es un judío. Se mudó a Francia con su pareja para formar una familia y una nueva vida, pero allí en 2013 fue otra vez detenido por portar bombas y armas en una mochila. Hoy sigue haciendo música folk / pagana, algo muy distinto al black metal. Según sus propias palabras, el metal es un derivado del rock y por consiguiente tiene raíces en el blues y la música negra. Todo un personaje sin lugar a dudas. Mayhem es la quinta esencia del black metal noruego, conocidos en todo el mundo. La leyenda negra que los hizo famosos llegó a oídos de propios y extraños. Fundados en Ski, Noruega en 1984, empezaron haciendo un thrash / black metal muy influenciado por Sodom, Sledgehammer y Venom. De hecho, el nombre de la banda está sacado de un tema de estos últimos llamado Mayhem with Mercy. Debutaron en 1987 con su Ode at Crush, toda una declaración de principios. La letra del tema Chainsaw's Foot fue elegida como la más brutal de toda la historia en 2002 por la revista Metal Hammer. Pero el cambio clave llegó un año después, en 1988, con la incorporación del cantante de la banda sueca Morbid, Per Ingve. Ese hacía llamar a sí mismo muerto porque tenía una obsesión enfermiza con la muerte. Se enterró una vez a sí mismo, enterraba sus ropas y cargaba siempre con una bolsa con un pájaro muerto que lo inspiraba a escribir. Pasaron del satanismo y el gore como temática lírica, al suicidio, la depresión y la oscuridad. Un día Death decidió acabar con todo y se voló los sesos con una escopeta. Euronymous, guitarrista líder de la banda, encontró el cadáver y tuvo la brillante idea de sacarle una foto y usarla como portada del disco en vivo Dawn of the Black Earth. Algo tan polémico no iba a pasar por alto. La muerte de Death, sumado a los rumores de que Euronymous cocinó y se comió parte de su cerebro, fueron demasiado para el bajista fundador de la banda Necrobutcher, que decidió dar un paso al costado y su lugar lo ocupó el ya mencionado Varg Vikernes.
Vikernes tenía diferencias con Euronymous que derivaron en lo que ya conté en el puesto anterior. El primer larga duración de la banda salió en 1994, The Mysteries Don Satanas es hoy un disco de culto entre los fanáticos del black metal. El baterista Ellamer montó una nueva formación en 1995 que siguió llevando la polémica allá a donde sea que se presentaron. Hay mucho más cosas para agregar de esta banda, pero lo ya expuesto les gana un muy merecido segundo puesto en este top. No podía ser de otra manera, si hablamos de satanismo y metal, Deicide son los reyes indiscutidos. ¿Qué diferencia a estos americanos de los loquitos noruegos del otro lado del charco? Que ellos aparte de sus polémicas la rompieron también, y desde el principio, en lo musical. Formados en Tampa, Florida, cuna del death metal americano, estos cuatro loquitos empezaron bajo el nombre de Amon en 1987. En 1989 cambiaron el nombre a Deicide, Deicidio, muerte de Dios en latín, y firmaron con la ya prestigiosa disquera Roadrunner Records y el resto es historia. Conocidos en todo el mundo, su fama se expandió como la peste negra con un sonido brutal y unas letras que van mucho más allá de las blasfemias. La controversia tampoco se hizo esperar. La portada del disco 11 Upon the Cross de 1995 iba a mostrar un dibujo de Jesús todo desmembrado, pero fue demasiado para lo conservador de la época y terminó siendo censurada. Su líder Glenn Benton dijo que se iba a suicidar cumplido los 33 años a modo de suicidio sacrificio, y también que iba a sacar 666 discos, cosas que le vinieron muy bien a la banda, que a priori es excelente y no necesitaba ningún tipo de publicidad adicional. Sus discos Deicide y Legión ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente de los discos de death más vendidos de la historia, superados solamente por el Covenant de Morbid Angel. En 2000 Benton cumplió los 33 años, pero no cumplió su promesa alegando que solo cobardes y perdedores se quitan la vida. A fines de 2004 los hermanos guitarristas Brian y Eric Hoffman decidieron volver a formar Amon con un nuevo cantante, y Benton junto al gran baterista Steve Haseim siguen sacando discos de gran calidad y llevando su violento death metal allá donde les toque tocar.